Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace unas semanas atrás me encontraba en un café de la ciudad, tranquilamente, solo mirando al horizonte. Estaba muy cansado por haber trabajado todo el día y estar en ese café me tranquilizaba mucho y me relajaba. Fue en ese momento en el que estaba perdido en mis pensamientos cuando vi a una niña en una esquina. Parecía estar lastimada. Tenía vendas en las manos y en los pies. Estaba descalza. Lo único que tenía puesto era un vestidito negro, y ese vestido estaba muy maltratado a mi parecer. Se veía muy roto. La niña no parecía ser tan pequeña. Parecía una preadolescente, calculo unos 13 o 14 años más o menos. Lo sé porque no se veía tan pequeña de estatura y tenía el pelo pintado como con un mechón rojo. Además tenía un corte que le llegaba por debajo de las orejas. En fin, la niña se veía bastante mal. Parecía haber sufrido algo muy malo. Sus ojos no tenían brillo y su mirada era totalmente inexpresiva. Eso me había causado un escalofrío cuando yo la vi. En cuanto noté que la niña me miró a los ojos, me volteé de volada para dejar de verla. Pero unos minutos más tarde me di la vuelta y ya no la vi. Supuse que tal vez se había ido a su casa o algo así. Poco después salí del café y me di cuenta que había una pareja sentada en una mesa disfrutando de su compañía. No le hubiera tomado mucha importancia a esa pareja si no fuera porque la misma niña que había visto hace unas horas estaba viendo fijamente a esa pareja con esa mirada fría e inexpresiva, como si los odiara. Pero decidí no darle mucha importancia. Pagué mi café y salí de ahí para irme para mi casa a descansar. Durante la noche no pude descansar. Tuve pesadillas bastante desagradables, horribles, donde algo me perseguía y trataba de hacerme daño. Y cuando me dejaban de perseguir, agachaba la cabeza y me daba cuenta que había partes de cuerpos por todos lados, como si algo los hubiera arrastrado. Eran restos. Poco después de eso desperté de ese sueño tan horrible y tenía un dolor de cabeza terrible. Lo que es más extraño es que tenía una especie de arañazo en la frente que parecía una X. Eso me desconcertó. Encendí el televisor de mi sala para ponerme a ver las noticias y tratar de distraerme. Y mientras me preparaba el desayuno para ir a trabajar, comencé a escuchar una noticia donde decían que habían encontrado 2 cuerpos cerca del bosque. Los cuerpos parecían como si algo los hubiera arrastrado y despedazado, que estaban en tan mal estado que solo se pudo identificar que uno era de un chico y el otro era de una chica. En ese momento me vino a la mente la escena de los 2 chicos que yo había visto platicando y de esa niña que los estaba observando. Y la X, esa X, era como la que yo tenía en la frente. Me quedé helado. Y después de escuchar esa noticia,
comencé a sentirme observado todo el tiempo, como si alguien quisiera hacerme daño. Esto que les voy a platicar me pasó anoche, durante la madrugada. Mi familia es muy cristiana, pero la verdad yo no. Bueno, pues ayer comencé a sentir como una especie de remordimiento por nunca rezar antes de dormir. Ya que estaba en mi cuarto a oscuras, nunca me ponía a orar. Bueno, pues cuando me estaba acostando decidí taparme con las sábanas y ponerme a orar un ratito. Tenía frío y en medio de la oración comencé a sentir que algo me apretaba la parte de la derecha de mi columna. Traté de no darle importancia porque sentí que me estaba poniendo un poco nervioso. Y poco antes de terminar la oración, no puedo explicarlo, pero es como si algo o alguien hubiera aparecido justo a centímetros de mi lado. Podía sentirlo. No sé cómo, pero para dar detalles, sentí como un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis oídos agudizándose y sintiendo como una ráfaga de frío y calor dentro de mí, igual a las que uno siente cuando estás muy asustado. Corté la oración, no la pude terminar. Algo que tal vez quería hacer y decidí no abrir las sábanas hasta después de unos minutos, porque sabía que algo estaba ahí. Tengo mucho miedo de dormir esta noche porque la presencia de esa cosa era escalofriante. He tenido experiencias en sueños bastante aterradores con esto mismo y eso, no más de pensarlo, me pone los pelos de punta. La verdad, no creo poder dormir hoy después de lo que me ocurrió. Hace ya varios años me encontraba muy desesperado por encontrar trabajo. Tenía muchas deudas en ese momento y no sé cómo, pero alguien de un número desconocido me marcó por teléfono y me ofreció un trabajo en una tienda de zapatos. La verdad, el sueldo no era muy bueno, pero por la desesperación decidí aceptar. Ya sé que suena que fue muy peligroso aceptar un trabajo de un desconocido, pero la verdad estaba muy desesperado. Mi turno era durante la noche, otra cosa por la que quise no trabajar ahí, pero bueno, definitivamente decidí aceptar y llegué. Se veía un trabajo pues normal. El local era grande y eso me dio seguridad. Otra cosa que noté es que el local no tenía muchas luces. Pero bueno, decidí entrar y comencé a notar que la vibra era bastante tenebrosa, como si estuviera en un lugar abandonado. Cuando llegué, me recibió un señor de unos 40 años, yo creo. Él estaba vestido todo de negro y me dijo la típica entrada cuando llegas a un lugar, de cómo hacer las cosas, de qué no hacer, etcétera, etcétera. Después de todas esas explicaciones, el señor con un tono serio me dijo: recuerda no estar trabajando después de medianoche. Eso me dio un poco de miedo por el tono en que me lo dijo, pero cuando empezó mi turno se me olvidó, porque nos dejaban una tele vieja para el entretenimiento. Parecía una noche normal. Llegaron 2 clientes y todo transcurría normal.
hasta que dieron las 11:45 de la noche. Y ahí todo cambió. De pronto se fue la luz. Se empezaron a caer las cajas. Yo me asusté tanto que salí corriendo. Yo tengo un reloj y por eso sé qué hora era. Y exactamente a las 11:58 se empezaron a oír gritos terribles en la tienda. No sé cómo hice para salir corriendo tan rápido, pero nunca más regresé a ese lugar.